¡Hey! Dios te bendiga. Saludo a todo el pueblo del Señor. Erev Tov, buenas tardes. Acá hoy estamos a 25, creo, de julio. Como pasa el tiempo, 2018, acá desde Estados Unidos. Quiero saludar de manera muy calurosa, efusiva a todo el pueblo del Señor. Quiero de una vez arreglar algunas dudas, algunas falsas ideas que están circulando por ahí. Están diciendo que el muro de los lamentos ha colapsado, que se está desmoronando. Mentira, mentira, mentira. Nada de eso ha sucedido. Déjame poner clara la información como debe ser. Lamentablemente vivimos en una generación de tanta mentira. Bueno, la verdad es que usted hoy se va a las redes sociales, a Facebook, a YouTube, a Twitter, a Instagram, y hay una retragila de personas que le encanta compartir pura conspiración, mentira, difamación, calumnia. Déjame decir una cosa. El muro de los lamentos, que es el primer lugar más sagrado para los judíos en el mundo entero, está perfectamente bien. Vamos a quedar claro en eso. Hace 3 días exactamente, 2 días atrás, fue el 23, hace 2 días atrás, el lunes, hubo una piedra, que solamente una piedrita arriba, la parte arriba de la plataforma, en la sección donde las mujeres oran. El muro de los lamentos está dividido por 2 secciones. La parte en la izquierda, que es la parte que conecta con la parte adentro de Jerusalén, es la parte donde los hombres están orando. La parte a la derecha, que es una parte pequeña, es donde las mujeres oran. Hay una división entre los 2 grupos. Y arriba cayó una piedra, parece que se desalojó, se cayó por tanto movimiento. Obviamente en los últimos meses también ha habido mucho sismo en el área de Israel, pero aparte de todo, como arriba se encuentra lo que llamamos la plataforma del Monte Santo, mucha gente entra y sale, y parece que con tantos años, eso es muy viejo, se desalojó una piedra de 100 kilos, 220 libras, y cayó abajo a unos metros cerca de una judía que estaba orando. Así que no pasó a mayores, cayó en la plataforma donde está abajo, y el departamento que se arregla de estas piedras del cuidado del muro simplemente están en el proceso de reinstalar la piedra, ponerlo y arreglar todo. De hecho, el gobierno de Israel ha dicho que van a investigar todo el muro completo para verificar que todo está perfectamente bien. Ahora recuerde que este muro de los lamentos, y mucha gente no sabe, lamentos porque los judíos allí se están lamentando constantemente. 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día hay gentes judías que están allí orando, especialmente los ortodoxos, los judíos que visten de negro, los Lubavitch, los hasídicos, están allí orando, están con pena, con dolor, pidiendo, algunos llorando, gimiendo que ya el Mesías venga. De hecho, hay un rabino de los más viejos respetados en Israel, que hace exactamente 4 o 5 días dijo que el Mesías ya estaba en este mundo. Así que vamos a ver, eso es lo que piensan ellos. Sabemos que el Mesías ya vino, nuestro amado Señor Jesucristo, 2000 años atrás, y que pronto regresará. Su retorno es inminente, y de eso estamos totalmente, completamente seguros. Así que el muro de los lamentos se está desmoronando. No se está desmoronando, no ha colapsado, no se está cayendo, está perfectamente bien. Solamente se desalojó una piedra en la sección de las mujeres arriba. Hemos estado allí 1000 veces, conozco perfectamente bien lo que les estoy diciendo. Hemos orado allí, hemos estado con el pueblo judío allí, con los cristianos que llevamos. De hecho, en noviembre estamos de regreso allí, igual que en diciembre. Tenemos el 4 de diciembre saliendo un grupo extraordinario de nuestro grupo para la Tierra Santa, que será un viaje histórico. Ahora, el primer templo que tuvo el pueblo judío, después de tener tabernáculo los judíos por 446 años en el desierto, recuerden que era una carpa mobiliaria que transportaban en el desierto, donde llevaban a cabo los sacrificios y los panes de la propiciación y todo este asunto, ¿no? Finalmente, en el tiempo del reinado del rey David, que él deseaba y tenía la visión y el deseo de levantarle el templo a Dios, recogió los materiales, preparó todo el ambiente, pero Dios no le permitió a David hacerle templo a Jehová porque había manchado sus manos con sangre inocente. Todos conocemos la historia de que él cometió infracción, cometió pecado, le faltó al Señor. Y bueno,
mandó al frente de la guerra a un buen hombre llamado Urías. Se quedó con su esposa. Todos conocemos toda la historia. Y aparte de eso, desobedeció a Dios en llevar a cabo un censo. Y esto lo que reflejaba y lo que definía era un corazón que realmente por un momento se había hecho arrogante. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. De hecho, de estos dos grandes pecados que cometió el rey de Israel, el más grande fue el llevar a cabo el censo, porque reflejaba que él quería saber qué tan grande y qué tan poderoso era, cuando todo el poder y la grandeza que él tenía era porque Dios se lo había entregado y otorgado. Todo lo que nosotros tenemos nos lo da Dios. Bueno, y sabemos muy bien que su hijo Salomón fue el que llevó a cabo el gran proyecto de levantarle templo a Dios. El primer templo del pueblo judío, el famoso templo de Salomón, en la construcción tardaron 7 años. Trabajaron 220,000 personas en esa construcción. Fue una obra tan magnífica que todavía los arqueólogos, los economistas y los expertos en este asunto dicen que si se podría evaluar el valor del templo con la inflación en el dinero de hoy, ese templo, el primer templo de Salomón, tendría un valor de sobre $1 trillón de dólares americanos. Estamos hablando de una exagerada cantidad de plata. Ahora el templo, acuérdese que estaba totalmente hecho con los mejores mármoles, las mejores maderas de cedro del Líbano, mármoles de la África, el oro, las puertas. Bueno, era una cosa impresionante, algo como jamás se ha visto en la historia. Ese primer templo duró 400 años, porque en el año 586 antes de Cristo, Dios permitió que llegara un castigo para la nación judía, y fue a través de la mano del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y en la tercera incursión entró Nabucodonosor, subió a Jerusalén, destruyó la ciudad, tumbó los muros, quemó las puertas y destruyó el centro de adoración de los judíos, que no era nada menos que el templo de Salomón. Tardaron 70 años casi, y fue algo increíble cómo Dios permitió este tremendo castigo, un tremendo castigo, porque la abominación y el pecado que había cometido Israel contra Dios fue tremendo, de verdad. Pero la promesa que Dios había hecho, después de que Dios permitió el castigo sobre Israel, que literalmente Nabucodonosor destruyó la ciudad, el pueblo, el templo, y corrió los que quedaban allí. Y se dice que en ese tiempo estaba el profeta Jeremías en Jerusalén y fue echado hasta Egipto. Ezequiel, que fue un profeta que años antes fue llevado cautivo a los desiertos de Babilonia, profetizó que venía este juicio. Igual que también lo profetizaron otros grandes siervos de Dios. Fue en la misma época de Daniel, profeta de Jehová, y también los 3 jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Todo esto estaba ya profetizado. Dios había dado mucha paciencia, misericordia, había prolongado su clemencia, su piedad para con Israel, pero Israel no hacía caso. Capítulo 7, por ejemplo, del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un gran profeta, fue el hijo de un sacerdote llamado Busí, y el profeta Ezequiel en el capítulo 7, en los primeros 9 versículos, menciona 4 veces y dice Jehová: y pongo delante de ustedes sus abominaciones. Y en el versículo 9 dice: y sabrán que yo Jehová soy el que castiga. Y dice Dios: no tendré mi misericordia, mi ojo no los perdonará. No los perdonará. Eso significa tan grande palabra, porque sabemos que el Dios nuestro es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Para que Dios diga esto, que ya no los perdonará a su misma gente, la simiente de Abraham, el pueblo escogido, los que salieron de Egipto con Moisés 850 años antes. Estas son palabras mayores, pero es que ya era demasiado el pecado. Y yo pregunto, ¿no será igual en el tiempo de hoy el pecado tan grande? No en el mundo hay mucho pecado, en el mundo hay mucha abominación, el mundo está totalmente perdido, pero hablo de la iglesia. La Escritura dice categórica y marcadamente que el juicio comenzará por la casa de Dios. Cuando nosotros miramos en la plataforma mundial la iglesia cristiana y en las condiciones tan paupérrimas espirituales que se encuentra, llegamos a una definitiva conclusión. La iglesia solamente está en la expectativa de un gran juicio.
Porque la palabra dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y al que más se le da, más se demandará de él. Vea usted cómo está la iglesia, llena de herejía, de enseñanzas falsas, doctrinas diabólicas. Las congregaciones en su gran mayoría hoy están permeadas de apostasía a niveles desproporcionados, de una magnitud que me faltarían palabras para poder describir en forma adecuada. Así que 586 años antes de Cristo, o casi 2600 años atrás de nuestra fecha hoy, Dios permitió el juicio más tremendo que experimentara el pueblo judío y destruyó su primer templo. Pero como había una promesa para David, para la familia de David, le dijo Dios: y tu familia permanecerá para siempre, tu casa. La promesa Dios siempre la cumple. Y 70 años después, en la generación, en la época de el sacerdote Esdras y Zorobabel, y bueno, en ese tiempo del copero Nehemías, Dios permitió la restauración de la nación. De hecho, el copero Nehemías, que trabajaba para el rey Artajerjes en la ciudad de Susa, la capital del imperio medo-persa, este hombre vino, jovencito, y en 52 días levantó y restauró los muros de Jerusalén. Y todos conocemos la historia, está en la escritura, de cómo Dios permitió que eventualmente Israel tuviera su segundo templo. 19 años antes de Cristo llega el tiempo del famoso Herodes el Grande, el rey Herodes. No era realmente rey, era puesto por el Senado de Roma, por el Imperio Romano, pero era tan amado por mucha gente y tan poderoso en la forma que adquirió el poder que le llamaron el rey. Y de hecho este hombre fue el que mandó a construir grandes edificios y obras tremendas, y entre estos edificios y obras logró hacer más grande el segundo templo. Le agregaron el patio de los gentiles y fue una obra magnífica. De hecho, el trabajo de la remodelación o la reconstrucción del segundo templo fue prácticamente 46, casi medio siglo. Y empezó 19 años antes de Cristo, y para el año 29 después de Cristo ya estaba este tremendo templo hecho. Fue el templo que Jesús conoció, y al menos 3 veces conocemos que Jesús subió a Jerusalén. Recuerde que Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Nazaret está a 100 y pico de millas al norte de Jerusalén, y fue donde en esa ciudad, a los 30 años que cumple, finalmente se traslada a Capernaum, a la orilla de la Galilea, y comienza a predicar la palabra. Inicia su ministerio a los 30 años. Su ministerio tiene una duración de 3 años y medio, unos 42 meses. Y las 3 veces que subió, una vez cuando venía con su familia a los 12 años, que habló con los sabios del templo, otra ocasión que vino de mayor de edad, y la última vez que llegó a Jerusalén fue cuando ya vino y finalmente ahí mismo lo crucificaron. De hecho, el último sermón de Jesucristo, el primero de ellos fue allá en Tiberias, el sermón de la montaña, cerquita más adelante de Cafarnaúm, y el último fue el sermón que trajo sobre el monte de los olivos, mirando la ciudad de Jerusalén, y fue Mateo capítulo 24, un sermón hablando del tiempo final. Y este templo que estaba allí, bueno, fue donde Jesús entró, le tiró las mesas a los mercaderes, y no era que estaban vendiendo, porque la venta no es mala, el problema es que estaban vendiendo los sacrificios, los animales, y estaban violando la ley, estaban aprovechándose. En ese tiempo los que mandaban eran los saduceos, y estaban en control los fariseos de la palabra. Recuerde que en el tiempo de Jesús habían varias líneas de judíos. Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. También estaban los celotes y los esenios, 5 tipos diferentes de judíos. Y todos se rebelaron en contra de Jesús, siendo que Jesús era, es y seguirá siendo el rey de los judíos, de su mismo pueblo. ¿Y qué dice el capítulo 1 de San Juan? Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran y los que creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Por eso ahora, por la fe, ustedes que tal vez no son de línea judía, no tienen sangre judía, pero son judíos por la fe, porque han sido injertados al tronco. No vaya a confundirse usted con el asunto de que la iglesia cristiana es la nueva Israel. No, no. Israel sigue siendo Israel. Es el pueblo escogido y elegido por Dios. Y la iglesia es la iglesia. Pero un día en el tiempo final,
cuando el Señor venga y ponga todas las cosas en su lugar. De hecho, cuando termine esa gran guerra de Armagedón, que el Señor irrumpa de las nubes en la segunda venida visible, cuando nosotros vengamos con Él los redimidos, el Señor matará al anticristo, al diablo, acabará con Él, lo atará por 1000 años, establecerá su reino milenial. Los judíos van a reconocer a Jesús, la profecía tan tremenda y triste en Zacarías, y tanto el pueblo judío que allí va a quedar, como los redimidos por la sangre que salieron de ese momento tremendo, o sea, antes de la tribulación, que fueron llevados para la gloria, los dos formarán una sola familia, un solo pueblo. Ya no habrá iglesia ni habrá Israel, todos el mismo pueblo del Señor. Este tiempo llega, pronto se acerca. Estamos en la recta final, como tengo ya muchos años predicándoles este asunto. Así que el muro de los lamentos, para los que tal vez están nerviosos, comiéndose las uñas, y mucha gente me ha preguntado: hermano Gary, se cayó el muro, está colapsando el muro, se está desmoronando el muro. No se está desmoronando el muro, no. Cayó una piedrita de arriba en la sección de las mujeres de 100 kilos exactamente, ya lo pesaron, 220 libras, ya están en el proceso de volver a instalarlo, reintegrarla, arreglar todo, y van a volver a checar todas las piedras del muro de los lamentos. Pero hay algo más importante: el muro de Dios en nuestra vida. Ese es el más grande, el espiritual, y ese es el que nos cubre, porque nosotros tenemos la cobertura de Dios y sabemos, como Él prometió en Mateo: y estaré con vosotros todos los días y hasta el final del mundo. Es importante siempre saber en dónde estamos parados y en quién hemos creído. Lee la palabra, instrúyete, busca a Dios, dobla rodilla, y vamos a seguir siempre bendiciendo al pueblo de Israel, la nación judía. Que Dios te bendiga. Comparte esta información, este posteo, con todos tus amigos en el día de hoy. El muro de los lamentos, el lugar más santo para los judíos. Y antes de que se me termine, se me olvide, y después de que Herodes el Grande hizo más grande el segundo templo, pasaron muchas cosas. En el año 70 después de Cristo, vino el emperador, no emperador todavía, pero vino el general Tito, que su padre era emperador Vespasiano, y eventualmente él también se convierte en un emperador del Imperio Romano. Llegó en el año 70 después de Cristo, subió a Jerusalén y destruyó Jerusalén. Y destruyó el templo, el segundo templo. Y les dejaron allí esto que conocemos como el muro de los lamentos. ¿Y por qué lo dejaron? Algunos dicen, para que se acuerden lo que hicieron los romanos. En el año 70 corrieron a todos los judíos, los sacaron de ahí, de esa tierra. Unos 2 años, 3 años después, quedó un grupo que estaba todavía escondido en la fortaleza de Masada, y subieron después allá, y cuando subieron no pudieron saborear la victoria porque se habían quitado la vida. Por eso dicen: Masada nunca volverá a ocurrir. Y los judíos terminaron en 2 partes del mundo: en la parte norte de África, sur de España o Europa, y la otra parte en la parte más extrema norte de Europa. Judíos safarditas y judíos eskenazi. Y yo soy de la línea de los judíos eskenazi, de la parte norte de Israel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y los judíos, cumpliéndose la profecía, más grande todavía, en el año 1947, el 29 de noviembre, en las Naciones Unidas, en una poderosa e histórica resolución que se llevó a cabo, votaron a favor de Israel que tuviera su partición de Jerusalén y su nación. Guatemala jugó un papel importante. Dios bendiga a Guatemala todos los días. Y el 14 de mayo, de acuerdo al calendario gregoriano, porque está también el calendario judío, que es otro calendario, que fue en abril, pero en el calendario gregoriano, el 14 de mayo del 1948, finalmente y formalmente se levantó la bandera con el escudo de David. Ese es el anillo que me regalaron en Israel, que mucha gente pregunta: hermano, ¿y ese anillo? ¿Por qué no lo vendes? ¿Por qué no vendes tú tu anillo? Este me lo regalaron. No vale gran cosa, pero para mí significa el anillo de mi matrimonio. Ya me engordó tanto el dedo, 36 años de casado, que esto lo uso como símbolo de que soy un hombre casado fielmente con la misma esposa, 36 años, y tiene el símbolo del escudo de David, que es lo que llaman popularmente la estrella de David, the Star of David.
Es todo. Y allí finalmente se levantó la bandera en el 1948, 14 de mayo, e Israel, cumpliéndose la profecía, que el pueblo judío regresó a su tierra. Y ahora en este año, 70 años se han cumplido. Algunos dicen que es una generación, 2 generaciones. Depende a quien usted le pregunte. Una generación puede ser 35 años, 70 años. Yo lo que sé es que estamos ya en la recta final. Y este año es importante. El año pasado las profecías que se estaban cumpliendo, terremotos, huracanes, plagas, pestes, y ahora guerra, rumores de guerra. El mundo está convulsionado. Y sabemos a la perfección en la Biblia que solamente estamos viviendo con tiempo prestado. El muro de los lamentos es lo único que quedó de tantos años. En el año 1948, cuando tomó Israel control de su país otra vez, no tenían acceso a lo que llaman East Jerusalem, donde está el muro. Pero en la guerra de los 6 días, 1967, Dios permitió, ellos, los enemigos, provocaron a Israel. Israel ganó la guerra, tomaron el desierto de Sinaí, las alturas de Golán, y hasta el día de hoy tienen las alturas de Golán, y se van a quedar con ellos porque originalmente todo eso era Israel antes, y tomaron la otra parte de Jerusalén. Y lo primero que hicieron los soldados de Israel cuando pasaron por la puerta de Sion y entraron hasta adentro fue llegar al muro y bendecir el nombre de Dios, porque ese muro era del templo de Salomón. Eso es lo que queda del lugar del templo de Dios. Para los judíos, el lugar más santo en el mundo entero. Nosotros sabemos que ahora Dios habita en nuestros corazones. No vive en esos muros, no vive en los templos. Nosotros somos, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, nosotros somos, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? Y sabemos que esto es maravilloso, pero eso simbólicamente es lo que representa. Cuando lo tocan, sienten que están bien cerca de la gloria de la Shekinah de Dios. El muro de los lamentos está desmoronándose. No, no se está desmoronando, ni ha colapsado, está perfectamente bien. Y ahora en diciembre que vaya, volveré a ir al muro y ahí estaré con ustedes en vivo y a todo color. Hey, Dios te bendiga. Comparte este posteo con alguien y mándame un gran shalom. Si amas a Israel, si amas a Jesús primero que nada, pero como Jesús es judío, ha sido judío y siempre será judío, envíame el shalom más grande que puedas tener. Dios te bendiga. Shalom.